El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una semana más con ustedes, tocando a sus puertas para que nos permitan entrar a conversar, a tocar los temas que nos deben alertar. Por eso el Alerta Cristiano, nombre que utilizamos en este programa ya por más de 10 años, gracias al patrocinio y a la atención de ustedes. Hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo García Resach, abogado prácticamente ya retirado, dedicándonos más a muchas cosas que a lo largo de mi vida quise dedicarme también a las cosas de Dios más directamente, traer los temas que a todos nos deben alertar, y más en estos momentos, hermanos. Miren lo que nos va a suceder hoy. Vengo al programa y listo con un tema que ya traía con el pastor Sullivan, el doctor teólogo Samuel Sullivan. Pero el Señor quiere que hoy entremos en otro tema. Y vamos a empezar por la palabra, y luego ustedes verán cómo hemos tenido que hacer un ajuste por lo que está sucediendo en estos momentos allá, en tierra de Israel, en la tierra de Palestina, este conflicto que hemos estado viviendo, sufriendo, presenciando en este momento. Dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11, desde el versículo 25 al 26, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ilumínanos, bendícenos, ayúdanos a entender tus mensajes, Padre. Hermano, hoy tengo una vez más a un pastor, a un teólogo que ya ustedes lo conocen, y se trata del hermano pastor y teólogo Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido una vez más. Dios le bendiga y la paz del Señor sea con todos aquellos que nos acompañan en este día. Igual con usted, pastor. Pastor, ha sido una sorpresa agradable, me ha sorprendido, y vamos a entrarle al tema. Hermanos, como ustedes saben, en estos días, desde el fin de semana pasado, fuimos sorprendidos con una situación muy crítica, muy dolorosa. ¡Wow! En tierra santa, en tierra de Israel, en tierra de los palestinos, como conocemos. Todos estamos muy pendientes. Y el pastor me ha pedido que abordemos este tema. Así que lo primero que yo le preguntaría al pastor es que nos ayude a entender los orígenes históricos de este conflicto, pastor, de una manera de que nuestra gente pueda ir entendiendo, porque todos sabemos que esto viene por siglos. Díganos, pastor. Bueno, sí, por siglos, es decir, está atada toda la historia de los Haberú, los hebreos, los parientes y las familias de Abraham, al salir de Irak, de Ur de los caldeos, que eran persios, y ir a la tierra que el Señor le enseñaría. Y a Abraham se le hace la promesa
¿verdad?, que esta tierra que él pisarea sería dado a su familia, a su sus herederos. descendencia. Exacto. Entonces, a Abraham viene la promesa de ser de bendición a todas las naciones. Entonces, quiero simplemente resaltar que en esa bendición a todas las naciones caemos todos los gentiles, todos aquellos que no somos judíos. Esto incluye palestinos. Y aquí no olvidemos que hoy en Gaza y en el West Bank viven cientos y cientos de palestinos cristianos. Entonces, tenemos que cuidar de no confundir todo palestino con la lucha religiosa palestina musulmana. Entonces, simplemente reconocer que nuestros parientes espirituales a través de Abraham somos nosotros los gentiles, y esto incluye los palestinos. Entonces viene la promesa que va a venir, ¿verdad?, por Abraham, pero por la línea de David, y vemos esto en la genealogía de Mateo. Ajá. Que hay dos columnas, una la de Abraham, la otra de David. Las dos se unen, que traernos a Cristo. Ahora, la historia de Israel ha sido por cientos y cientos, por miles de años, una de conflictos, de aflicción. Las más marcadas las vemos en Egipto, a donde llegan a la tierra de Egipto para ser bendecidos porque hay abundancia de comida, ¿verdad?, etcétera, pero se convierte en un asunto de esclavitud, tienen que salir como esclavos. Entonces ellos salen de Egipto como esclavos, ¿verdad? Y tengo que decir que en el asunto, que en la salida del Éxodo, no solamente incluyó los Haberú, los hebreos, sino todos son invitados que quieran salir de Egipto, porque bajo la esclavitud de Egipto, ellos esclavizaron a medio mundo bajo su poder imperial. Era un imperio. Entonces, sí, en esa salida, los Ereb, la palabra que se usa Ereb, ¿verdad?, es una gran multitud multicultural, multiétnica, que sale de Egipto a la tierra prometida. Entonces llegan a la prometida Canaán, la tierra de Canaán, de los Jabuseos, los Jebuseos, todos los feos, los filisteos, todos ellos habitan a esa tierra. Es decir, lo que hoy conocemos, el Medio Oeste, ya estaba populado por siglos, no una tierra vacía. Y ellos llegan a conquistarla. Entonces entra todo lo que son los problemas de conquistas, tanto políticas como conquistas religiosas. Entonces, esa lucha se va a marcar a través de los siglos en la historia de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos entonces, y quiero decir que se viene a conocer como Palestina bajo el Imperio Romano. Bajo el Imperio Romano es que se va a reconocer o nombrar Palestina. Era la tierra de Canaán, la tierra de los filisteos y otros. Pero entonces, ¿qué sucede? Lo que nos trae hoy a la gran lucha es que el éxodo después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, hay un éxodo de judíos, y aquí la importancia éxodo de judíos de Rusia, comunistas. Okay. Ateos que salen de Rusia y comienzan lo que se va a conocer en Israel como los kibbutz, kibbutzim. Okay. Y ellos son comunidades agrarias, pero fundadas en unas estructuras socialistas. ¿Okay? Entonces, ellos comienzan a comprar y tomar tierras áridas, secas, desiertos. Pero entonces viene todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, el éxodo de los sobrevivientes del Holocausto alemán, y no solo alemán, porque vemos entonces el rechazo en España,
en Italia. Correcto. Y por ahí en Europa. Y los judíos sueñan en volver a Jerusalén. Correcto. Se conoce el grande éxodo de los fines de los 30, las guerras terroristas de los judíos llegando contra los árabes ya presentes en Palestina. Okay. Los ingleses van a retomar la identificación de Palestina. Y de ahí viene la creación del Estado judío. Exacto. Entonces los judíos llegan en el 45, las Naciones Unidas reconocen crear el Estado que se va a llamar Israel. ¿Okay? Ahora, parte del problema que sucede es que cuando se están desplazando los palestinos que están viviendo ahí, se le pidió a los países palestinos todo alrededor que recibieran los palestinos que estaban siendo desplazados por este nuevo Estado. Estaban siendo desplazados del Estado de Israel. De Israel. Y se le pide a todos los países circundantes reciban a esos palestinos. A estos inmigrantes palestinos. Ok. Los países todos dijeron que no. No los recibieron. No los recibieron. Eso crea el problema, no el problema, uno de los aspectos del problema. La multitud de palestinos que se encuentran destituidos, sin tierra, sin nada, porque ni los pueblos vecinos árabes los querían. Exacto. Y se crea entonces ¿Y el gran dónde se problema. establecen? Bueno, se establecen a donde están, en Israel. En Israel. En Israel. En esa región de No, Gaza. no, todavía no. No existe la región de Gaza. Okay, Eso okay. vendría más tarde. Más tarde. Okay. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay una grande guerra que se van a dar, que las conocemos, porque esos palestinos desplazados de sus casas, de sus tierras, no podemos olvidar eso, que cuando se estableció el Estado de Israel, mire, ellos desplazaron a medio mundo de los palestinos. Okay. Y los estados palestinos no recibieron esos inmigrantes palestinos. Los estados Palestinos alrededor. Egipto, Jordania, Libia, Siria. ¿Ok? Que usted dice los estados palestinos, son estados musulmanes. Son musulmanes, Okay. musulmanes. Y algunos son suní, otros no son suní, son los chiitas. Exacto. Pero qué decir, y mayormente musulmán. Entonces, tenemos esta gran población palestina que está en la tierra que ahora es Israel. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Ok. Amigo, esto es una síntesis apretada que el doctor Sullivan nos ha hecho y vamos a continuarla, pero vamos a ir entendiendo, tratando de entender cómo llegamos a donde estamos en esta crisis presente. Alerta Cristiano, hacemos una pausa. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook.
De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Luego de esa introducción con unos elementos puramente históricos, ¿verdad?, que el pastor ha tratado de traernos. Yo le preguntaría, pastor, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos interpretar lo que está sucediendo? Hemos visto estas luchas. Usted terminó hablándonos de cómo prácticamente se estableció de una manera impositiva, ¿no?, el Estado de Israel. O sea, luego de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, obviamente con fuerzas internacionales, crearon el Estado de Israel. ¿Qué sucedió previo a ese Estado? Porque los palestinos venían luchando y los judíos. Bueno, es decir, cuando uno mira la historia de Israel, la formación, Israel logra el apoyo en las Naciones Unidas de los Estados Unidos por años de su actividad terrorista. Los propios judíos. Los judíos que están viviendo en Israel, no en Israel, en Palestina. Estaban, ok. Contra la opresión británica. Ok. Entonces ellos forman guerra terrorista contra los ingleses y palestinos. Y por esa, entre otros medios políticos, etcétera, negociaciones, pero no podemos simplemente ignorar la historia terrorista de los que fundan el Estado de Israel. O sea, quiere decir que inclusive, pienso, Inglaterra dice, bueno, vamos a resolver esto, vamos a establecer un Estado, pero era respondiendo a una guerra. Seguro que sí. Que allí había. No era por bueno. Ok. No era por bueno. Que habían unos métodos de guerra. Sí, y los primeros fundadores del Estado de Israel fueron líderes de ese, y habían varios grupos terroristas que se identificaban zionistas contra otros. El sionismo. Sí, habían varios grupos con diferentes ideales políticos, todos pro-Israel. Okay. Y de ahí salen los primeros gobernantes del Estado de Israel. Todos son veteranos del terrorismo. Ahí estaba Ben Gurion. Ben Gurion, el primer presidente de Israel. Presidente. Ahí estaba Menachem Begin. Menachem Begin, el general del ejército, ¿cómo se me olvida? El que tenía el ojo. Del parche, Moshe Dayan. Moshe de Arán. Y por ahí hay otro. La guerra de los 7 días. Yes. Ellos son veteranos y los hijos de los terroristas judíos. Entonces, como cristianos no podemos ser ciegos. O sea, no podemos borrar que había una lucha, había una guerra. Okay. Se establece el Estado finalmente. Sí. Okay. Ese es el origen del Estado de Israel. El Estado de Israel. Ahora, la pregunta es, el Estado de Israel, primero que nada, no es cristiano. No, es un Estado secular, muy importante. Secular, vamos por parte. Actualmente, si se puede usar la palabra la nación judía, no es una nación creyente. No, de no hecho, rechazaron a Cristo. Sí, bueno, debemos reconocer que las estadísticas sobre la identidad, la composición religiosa de Israel, como Estado secular, primero, secular, no judío. Secular. La gran mayoría, según las estadísticas de su población religiosa, no más de 12 a 15% de la población constituyen judíos practicantes de la religión judía o más conservadora. O sea, que hoy en día el más o menos el 12% de la Vamos población a ponerle 15 de Israel creen en la práctica judía de la judía religión. religiosa. Ahora, hago una distinción. Que no reconocen a Jesucristo. Oh, no. El resto tampoco, porque son ateos y agnósticos, la gran mayoría de la población judía. El 88% aproximadamente son agnósticos o ateos. Agnósticos o ateos. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una crisis de ateísmo en el judaísmo como resultado de
el holocausto. ¿A dónde estuvo nuestro Dios que prometió protegernos y cuidarnos? Okay. Se crea todo, de ahí salen generaciones de ateos judíos y se establece el Estado de Israel mayormente en base agnóstica, atea. Secular, hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, también tenemos que entender, por ejemplo, todavía hay comunidades judías practicantes de el Shabbat y otras fiestas judías por motivación cultural, no religiosa. No religiosa. Okay. ¿Ok? Ahora, resalto esto porque nosotros que miramos los eventos de Israel lo vemos por la Biblia como debemos, pero a veces ignoramos los eventos históricos contemporáneos. Eso. El pueblo de Israel en su gran mayoría es atea o agnóstica. Se dice que no hay ni un 2% de judíos mesiánicos. Sí, Eso es poco, mucho. poco. No, de esas datas no sé, pero serían muy pocos los judíos mesiánicos. Pero el asunto es que tenemos que cuidarnos de no interpretar lo que está pasando en Israel como este es el pueblo de Dios, el pueblo espiritual. Se supone que eventualmente, Sí, escatológicamente, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Tomamos todas esas imágenes de hebreo, ¿verdad? Y a través de ese lente miramos a Israel hoy. o sea, ejemplo, ese ataque fulminante de Hamás se dice que era precisamente en la fiesta del Sabbat, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos pensar? ¡Wow! Todo el pueblo de Israel estaba celebrando esa fiesta. Por lo que usted me está diciendo, No. apenas ni un 12% No. la estaba celebrando. Hay judíos ortodoxos que sí, sin duda son los más leales a la práctica religiosa, pero entonces Judía. hay judíos reformados que serían un equivalente entre lo que hoy yo llamaría cristianos liberales. Okay. Van a la iglesia, participan, pero si tú le preguntas a la mayoría de cristianos liberales, ¿Jesucristo es divino? No. ¿Resucitó de los muertos? No. Pero se identifican como cristianos. Entonces está el judaísmo reformado, que es la expresión de la religión judía liberal. Entonces ellos practican su fe. ¿Ves? Pero es la fe judía. Es judía. Que no reconoce al Cristo. No, de ninguna forma. Okay. Ninguna expresión judía reconoce a Cristo. Pastor, estamos hablando entonces de un Estado judío que prácticamente no tiene a nadie, muy poco creyente en Jesucristo. Sí, no, muy poco. Ahora, los que están sí creyentes, y hay miles de ellos en Israel, son todas las comunidades católicas, ortodoxas, arminianas, cristianas que viven en Israel. Pero que son un % bien pequeñísimo. Sí, pero hay miles de ellos, de comunidades cristianas en la gran diversidad ecuménica cristiana y evangélica en Israel. Hay miles y miles de ellos. Y cuando usted me habla de Israel, me está incluyendo la región de Gaza. Sí, eso es parte de Israel. Ok, ahí estamos hablando de que hay palestinos cristianos. Cristianos, yo he conocido cristianos palestinos en Gaza, en lo mismo con el West Bank. Cristianos palestinos. Okay. Y que son oprimidos por los judíos y por los musulmanes. Pastor, hace 3 días, mirando Instagram, yo vi un video que me sobrecogió. Un pastor latinoamericano logra esta conexión con este matrimonio cristiano que estaba metido en un sótano en pleno bombardeo. Yes. Y el varón, el esposo, es un nacido en Israel, judío, convertido al cristianismo. Ella, hispana,
latinoamericana casada con él, llevan años viviendo, y lo más que me tocó el corazón es como ellos pedían oración por todos los cristianos que estaban viviendo ahora mismo en Gaza, porque dice musulmanes, Yes. judíos, hispanos, de todo, que comparten la religión cristiana. Yes. Dice, todos estamos sufriendo esta situación. Yes. Cierto. Con esto que usted me trae, me recuerda eso. Yes. Así que esto es mucho más delicado, mucho más cuidadoso. Lo que usted dice, que debemos tener mucho cuidado a la hora de evaluar cómo evaluar precisamente quién tiene la razón o no. O sea, yo creo que en el próximo segmento Sí. podríamos mirar bíblicamente, escatológicamente, estos aspectos, porque se manipula mucho con la cuestión política, con el derecho internacional, las Naciones Unidas. Por ejemplo, no hace poco vi también a un palestino aparecer en un discurso en las Naciones Unidas denunciando al que allí estaba representando a Hamás y diciéndole: usted no representa a los palestinos. a los palestinos. Ustedes han abusado de los palestinos. Así que, como que uno dice, ¿a quién le creo? Porque como que, por un lado nos dicen, pues tenemos que apoyar al Estado de Israel porque es el pueblo de Dios. Pero hay un pueblo de Dios también en Palestina, que son los cristianos. Así que en el próximo segmento, amigos, yo le voy a hacer unas preguntas al pastor sobre el aspecto bíblico, escatológico, cómo se ubica nuestra fe en esta crisis, los peligros. Así que hacemos una pausa, amigos. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Este asunto que está ocurriendo, hermanos, lo estamos tocando, tratando de traer una orientación histórica, religiosa, bíblica. Pero, hermanos, esto pica y se extiende. O sea, esto es mucho más abarcador. Hemos querido con el pastor Sullivan hoy abordar esto, primero que nada, porque es el tema del momento a nivel internacional. A nivel cristiano, ni se diga, nos llama mucho la atención. Pero, pastor, volviendo a Palestina, allí tenemos palestinos musulmanes que tienen motivaciones políticas y tienen también motivaciones religiosas. ¿Están ambas juntas o chocan? Bueno, algunas veces chocan, pero es decir, tenemos que ver cuando hablamos hoy de los palestinos, vamos a suponer en Gaza. Uh-huh. Y no solamente en Gaza, en el West Bank. ¿Cómo se dice el West Bank en español? Occidental, West sería occidental. Yo siempre he dicho la región occidental. No, pero es la zona occidental de los palestinos. Correcto. Por ejemplo, correcto. cuando bajamos a Belén, Ajá. ok,
tenemos que bajar al West Bank. Okay. Y ahí entonces se baja el guía judío y se sube el guía palestino y entramos con pasaportes al West Bank. Qué interesante. Y el ejército nos para, nos revisa, tenemos que pasar las murallas esas grandísimas para entrar al West Bank, pero eso no es Gaza. Okay. Gaza está en la costa y para el sur, colindando con Egipto, Correcto. con el Sinaí. Okay. Entonces, hay una comunidad palestina interna, el corazón de lo que es Israel, y una comunidad palestina separada en la zona de Gaza, en la costa del sur, que era la tierra de los filisteos en el Antiguo Testamento, que fueron los grandes enemigos de Israel, de David y otros. O no tanto de Josué. Y esto tiene una raíz. Sí. Entonces, ahí está, y aquí quisiera aclarar, de cuidarnos que hay motivaciones de la comunidad palestina en Gaza y en el West Bank que son motivadas por razones religiosas. De su propia es una guerra musulmana. Porque son musulmanes. Okay. Entonces, eso es un aspecto. Pero no todo palestino, su oposición se define o se motiva por razones religiosas musulmanes. Está el que porque está el palestino cristiano, que puede tener razones políticas contra el abuso o la opresión de Israel sobre los palestinos. Y también cómo sucede en el cristianismo y otras religiones, la manipulación de motivaciones religiosas, pero motivadas verdaderamente por motivos políticos. Se usa lo religioso para explotar lo político. Exacto. Intereses internacionales. Por eso muchos dicen que mucho del pueblo palestino en Gaza no apoya Hamás. Ahí es que está el punto. Porque Hamás es mucho más un proyecto político del bloque soviético. Bueno, Teherán, Chino, Irán, exacto. Ahora, eso no le quita que también defiendan su religión musulmana. Claro. Pero el poder motivador es político. Entonces aquí tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Que no es solamente una guerra, porque algunos han querido generalizar la guerra, una religión contra otra, el Islam contra el cristianismo. Bueno, primero, que eso no es así, pastor? Bueno, el problema es que los judíos no son cristianos, eso es lo primero. Esos palestinos no están peleando por cristianos. El 12% practica su religión. Exacto, entonces esto no es una religión contra los cristianos. Correcto, en ese sentido, correcto. Contra los judíos. Ahora, contra los judíos es una lucha política, no religiosa. Ok. Y entonces vemos... Déjeme corregirme, no es mayormente religiosa. Religiosa. Correcto. Ok, no es el factor dominante porque Israel es un estado secular. Entonces vemos una facción, Hamás, que quiere matar a los judíos, pero también vemos facciones en Israel que quieren eliminar a los palestinos. Exacto, es decir, tienen su contraparte judía, que son los israelitas de derecha radical. Extrema, que quieren destrozar totalmente a los palestinos. Y ahí es que vemos entonces las raíces de guerra que usted habló ahorita, previo al establecimiento del Estado judío, finalmente se convierten, pero sigue esa lucha de que unos no aceptan a otros. Y es puramente político. Sí, y aquí tengo que confesar, uno tratar de este tema, mire, pecamos tratando de reducir los temas o las causas. Son muy tan difícil, complejas, pastor, muy difícil. Tan complejas y frustrantes porque son tan complejas. Y también yo reconozco que, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, de un punto histórico,
los puntos históricos no son objetivos. Correcto. Aquí tenemos que tener también, y yo soy consciente de eso, Sí. que la interpretación histórica está cargada de supuestos políticos, religiosos, económicos, otros elementos. Por eso es que esto es bien complejo. Ahora, para mí como creyente, cristiano, mi inquietud, Señor, yo apoyo la libertad del pueblo palestino en la tierra de Israel, que ellos puedan tener con toda dignidad un lugar que es su nación, su pueblo. Su postura es en defensa también de que ellos tengan en un momento su Estado palestino. Seguro, su Estado, su gobierno, que puedan practicar libremente su religión. Y no olviden que la comunidad palestina es cristiana y musulmana, no solamente me llama la musulmana. Entonces nuestros hermanos cristianos palestinos en Gaza están sufriendo la amenaza de Israel como lo sufren los musulmanes. Y aquí lo que veo, lo que se está empleando tanto de parte de los palestinos que se identifican como musulmanes y los judíos que se identifican con la historia y la tradición cultural judía, Correcto. es venganza, ojo por ojo. Entonces, ¿cómo es que nosotros, como yo como cristiano, miro a lo que ha hecho el barbarismo de Hamás y lo que va a posible ser el barbarismo de La Israel, posible reacción la posible reacción del gobierno israelita? que es venganza? Como cristiano yo no puedo justificar ninguno de los dos están mal. Ahora, ¿cómo bregamos con él? El marco mayor con los cuales yo lo pongo, sea jamás palestino, musulmán, cristiano, judío, agnóstico, ateo, todo esto en cierto sentido, no, en claro sentido, es una expresión clara del poder del pecado en el mundo. ¿A qué nos lleva la condición de pecado en la humanidad? Una manifestación política, una Religiosa. manifestación bárbara, una manifestación de lado y lado. Y religiosa, a donde se justifica, ¿verdad? Estas acciones, sea con supuestos musulmanes o supuestos judíos o cristianos. En nada de esto, en el sentido del deseo de Dios que ama al mundo, los ama a todos, y que todos somos pecadores y que aún siendo pecadores, Cristo viene a morir por nosotros. Ahora, aquí entra entonces el tema más delicado, que es el tema escatológico. Correcto. Perdóneme, pastor, no sé si estoy en lo correcto. Es que me llama la atención la palabra en Romanos. Romanos 11. Romanos 11. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Esto no es lo que traducimos como la nueva Israel? Sí, es decir, esto es desde la muerte y resurrección de Jesús que se anuncia el Evangelio. Entonces, ahí llega el tiempo de los gentiles. Que Pablo es lanzado hacia los gentiles. Y que él interpreta que esta es la nueva Israel. Pablo va a ver a Israel, la nueva Israel, En una dimensión. con gentiles y judíos, que ahora constituyen a una nueva Israel. Ahora, en la teología evangélica dispensacionalista, mayormente, no se acepta esa separación. Se dice no. Hay un proyecto de salvación para los judíos, punto, que es distinto en carácter, en contenido y fines, que el plan de salvación para los gentiles, la iglesia. Entonces, en la escatología típica dispensacionalista, estos dos conceptos de salvación se enfatizan. Okay. Entonces el pueblo de Israel, ella tiene sus bendiciones, ella salva de una forma distinta que la iglesia. Pero entonces está
la postura, me parece, de Pablo, que la iglesia es la nueva Israel, que ahora es una iglesia que se une gentiles y judíos juntos en un nuevo pueblo de Dios, en una nación santa, un real sacerdocio. Ahora se le atribuye a la iglesia, ¿ve? Que incluye, y que el Señor va a hacer un milagro, el misterio, que en los fin de los tiempos, cuando se haya cumplido, ¿verdad? Israel, va a haber un misterio y toda Israel será salva. Y Pablo ve esto como un misterio, Sí. pero que será salva. Pero a él se le había revelado eso. Sí, pero no será salva separado de la iglesia o separado de Cristo. Ese es el Y ahí es que viene la gran diferencia de aquellos que entienden que Israel será salvo bajo otros criterios que no requiere recibir a Cristo. Ok, amigo, ahora estamos entrando yo creo que a lo que verdaderamente nos tiene que mover nuestro corazón es esa oración a favor de esa nueva iglesia. Hacemos una pausa, amigos, y enseguida volvemos con ustedes. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. De regreso con ustedes, amigos, ya al cuarto segmento de nuestro programa de hoy. Como han visto, hemos estado abordando la situación. Ahora, la pregunta que le tengo al pastor, al doctor Sullivan, es cómo ustedes, hermanos, como cristianos, nos vamos a relacionar con esto que está sucediendo, pastor. O como los que seguimos los principios que Jesús nos mostró y que nos pide que vivamos, o por supuesto de prejuicios escatológicos. Por lo que ya usted me ha dejado ver, hay muchas interpretaciones incorrectas, fundamentadas en cuestiones históricas, quién tiene la culpa de qué, cómo se estableció qué, pero lo que está sucediendo. Bueno, aquí yo quiero tener mucho cuidado, porque por el hecho de la complejidad Correcto. de esta cuestión, de este problema, no me atrevo a decir, mis hermanos están equivocados en aquello, yo estoy correcto. No me atrevo. Sino, según mi mejor entender, ante esa complejidad y con la sospecha que yo también puedo estar equivocado. Uh-huh. Entonces, yo diría que como cristiano, en estos días especialmente, y ahora que estoy preparándome para salir a Israel, si no es que me cancelan el viaje, y tengo la sospecha, porque salgo primero a Egipto, entonces paso a Jordania, Israel. ¿Cuándo tiene planeado estar allí, pastor? El fin del mes, 15 días. Ok, a fines de octubre. Entonces, yo no dudo que, salgo al fin de octubre. Entonces, yo y mi esposa está orando que cancelen el viaje. Me imagino, que yo no vaya. Y si no me equivoco, de aquí, de la iglesia Senda Antigua, salía esta semana también un grupo, y yo creo que se le canceló, si no se me equivoco. Tengo entendido que la hermana Wanda Rolón está por España. Sabe Dios si es que está esperando. Esperando. Okay. Y esa es mi preocupación, porque salgo para Estambul
pero entonces que sí, porque el aeropuerto de Israel está cerrado, no hay Correcto. entrada, pero que yo me quede encerrado en Egipto, porque sí puedo pasar de Estambul a Cairo. Correcto. Pero entonces, estar encerrado sin salida de Cairo, entonces eso, aunque Muy me encantaría peligroso. quedarme ese tiempo, especialmente que pronto van a abrir el nuevo museo de Cairo. Pero anyway, entonces yo me pregunto como cristiano, ¿qué principios definen, informan los issues ético-moral que se manifiestan en esta crisis? Y entonces el Evangelio me llama a amar al prójimo, a amar a tu enemigo, procurar justicia, paz, mientras sea posible. Entonces, para mí el sermón del monte. Estos son los elementos que deben informar mis supuestos éticos morales. Porque no debo, en mi opinión, no debo mirar a los que están viviendo en Gaza como palestinos o musulmanes, sino la palabra me lleva a mirarlos como creación de Dios dignos. ¿Ok? Como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios prójimo. Que yo soy llamado a amarle. Primero amarás a tu Dios con todo tu cuerpo, pero entonces amarás a tu hermano. Estos son mis hermanos. Entonces ahí yo tengo que... Ahora, eso me pone en tensión con el otro lado de la escatología bíblica que asumo. Correcto. Porque una cosa son los criterios ético-morales que son explícitos, claros, que se exigen de todo creyente y que encuentran su origen en la fe de Israel. Esto no es algo nuevo, cristiano. Correcto. Esta es la expresión de la fe de Israel. Entonces, la tendencia como evangélico y más como pentecostal, entra entonces toda la formación y la influencia de la teología escatológica. ¿Cómo ahora yo entro a un campo interpretativo? Y aquí hago una distinción entre lo que es la doctrina prescriptiva, que es lo que claramente me exige la palabra, eso es doctrina, teología prescriptiva, y teología descriptiva, que estos eventos sucederán al fin de los tiempos, va a haber guerras, rumores de guerra, y Israel, esto le va a pasar al pueblo judío, y eso es descriptivo. Y eso es lo que está sucediendo. Lo que está eso sucediendo. Es lo que vemos. Estamos viendo el cuadro escatológico. Descriptivo. Nos parece que representa el cuadro escatológico, porque le añadimos de nuestra propia interpretación contextual, histórica, cultural y política social. Montamos el cuadro escatológico nuestro antes. Por eso yo he tenido que compartir con varios hermanos y pastores, miren, porque ustedes están tan agitados. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, le dice, mire, estas son razones de esperanza, no para volvernos como gallinas locas sin cabeza. Y hay un temor, mira, que espérate, si la venida del Señor son buenas noticias. Sí. Y nos dice que antes de esto van a sufrir persecución. Estas cosas tienen que suceder, porque estas son las primicias, estos son los anticipos de la llegada del reino. Pero, pastor, ahí entro yo en un pequeño conflicto. No será, porque fíjese, van a sufrir persecución, nos dice la palabra. Pero ¿quiénes van a sufrir persecución? Los cristianos. Se te dirigen a nosotros, a los cristianos. Se dirigen a nosotros. Jesús se lo dice directamente a sus discípulos. De que en Israel ahora mismo no hay prácticamente cristianos. No, pero entonces, están allí. Ajá. ¿Qué es lo que qué pasa con Israel?
de alguna manera el Señor está tratando con Israel de una manera distinta. Oh, seguro, lo vemos desde los profetas del Antiguo Testamento. Ese que es mi punto. por el rechazo de separarse de Jehová, ¿Están sufriendo esto? Están las consecuencias, seguro. El Señor les está sin poniendo duda. unas situaciones difíciles. Sin duda, yo no tengo ninguna duda de eso, que por el rechazo del pueblo que se llama Israel, Eso. ha rechazado su Dios. Y sigue rechazándolo. Y hay consecuencias como Jeremías se lo dice al pueblo de Claro. En Jeremías dice, miren, caminen, en este es el camino, le puse atalaya, se sonó la trompeta, le anunció que esto es lo que viene, guerra, destrucción, pestilencia, hambre. Ahora, ¿usted no quiere andar? Esto es lo que le espera. Entonces, en ese sentido, yo veo en la historia contemporánea Es parte de cómo Dios está llevando a cabo sus propósitos sobre las naciones. Y aquí, al centro de eso está Israel. Aquí podríamos hablar de que el Señor está castigando a Israel, pastor. Aquí me limito cómo Es usar la una palabra sencilla. castigo, porque O estoy permitiendo que esto suceda para que tú te des cuenta de que te has alejado de mí, te sigues alejando de mí. Lo que nos pasa en nuestra vida personal. me reservo en usar castigo. Ok. Porque como pecadores todos entonces merecemos castigo y no todos sufrimos el mismo juicio. Claro. Pero sí, a donde yo me voy, me escondo, tú eres el Señor de la historia. Correcto. Y hay elementos de los propósitos tuyos en la historia que son motivados por amor y justicia. Y la justicia requiere consecuencias, juicio. Y que todo eso está dentro de las manos y los propósitos perfectos, santos, de un Dios de amor, que yo no puedo entender. Por mi misma naturaleza pecaminosa, yo no puedo compaginar cómo el amor, la justicia, la gracia, la misericordia y el juicio de Dios se compaginan juntos. Correcto. Porque no soy capaz de hacerlo. Entonces, lo que me lleva a mí esta condición es a llorar lo que nosotros con mi esposa hemos estado leyendo de Jeremías y lo leímos y lloramos. Con razón lo llamaban a él el llorón. ¿Ves? Y es que cuando uno mira la crisis humana, el rechazo de Dios y lo que le espera, y en esa soberbia y rebeldía siguen, ¿verdad?, rechazando a Dios, entonces encuentro llorando y orando, Señor, ten misericordia de todos nosotros, no solamente los palestinos, todos nosotros somos cómplices también de esto. Pastor, pero entonces, wow, estamos viendo que entonces producto de todo esto se puede generar una tercera guerra mundial. Sí, El abuso de unos supuestos prejuicios escatológicos, porque en bandos, que el mismo Estados Unidos como es arrastrado a participar en todo esto, cómo se afecta el mundo entero, la economía, porque hay un pueblo que está rebelde ante Dios. Un pueblo, un mundo lo amplió. Correcto. No solamente Israel. Claro, pero esa es la excusa, Sí, pastor. por eso es que los lentes nuestros interpretativos tienen que ser más amplios, porque no hay justo, no hay nación justa. Eso. América del Norte no es justa. Entonces, si yo fuera a orar ahora mismo por Israel, por esos hermanos judíos, ¿qué yo le pido a Dios? Señor, sigue tocando esos corazones, que vuelvan a ti, que se tornen a ti, que vivan los principios de Jesús y que yo no tenga que estar justificando lo que está haciendo mal Israel. Y eso, Señor, ten misericordia de ellos, ten misericordia de los palestinos, ten misericordia de nosotros, porque todas las naciones hoy compartimos esta crisis. Contribuimos positiva o negativamente. No somos inocentes. Entonces los medios de comunicación que nos llegan a nosotros son todos pro Israel. Sí. Por las razones que sean, que ya usted y yo las hemos visto aquí. Y la parte del mundo que vivimos. Y la parte del mundo en que vivimos. Cómo se manipula Sí. la noticia, pero cómo
Mi postura, Señor, ten misericordia. Yo oro por esos musulmanes, por esos palestinos creyentes, por el pueblo judío. Mi oración, Señor, manifiéstate de forma milagrosa, que tú le proveas a Israel una respuesta que no es la que parece van a escoger. Es simplemente arrasar, entrar a Gaza y destruir a medio, porque cientos de miles de inocentes morirán. Hay un odio de lado y lado que va a aniquilar. Y no solamente inocentes en Palestina, soldados que van a morir por los miles y miles. Señor, interviene de alguna forma. Ahora, Señor, si esto está dentro de tu propósito del fin de los días, Señor, ten misericordia de nosotros. Correcto. Porque tú eres Señor de la historia. Pero entonces nos acercamos al regreso de Cristo. Seguro, sin duda. Y ahí viene la paz que usted está pidiendo que tengamos, de que se está cumpliendo y de que se acerca a Cristo. Sí, yo digo, Señor, mira, ¿cómo tú te vas a ir a Israel ahora? Bueno, yo estoy en paz. Yo estoy en paz. No soy un bobo, un tonto. Yo estuve en la primera intifada y me cogió la policía de Israel, me llevó al cuartel con los musulmanes porque creía que yo era un musulmán. Wow. Okay. Yo viví eso en los 80, al 81, 82 en Israel. Sí. No es que soy un tonto, pero que voy con la gracia y la paz del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pidan por este viaje o no viaje del pastor. Y si va, que Dios lo bendiga, que vaya con él. La hermana Wanda Rolón, que está con su esposo ahora mismo en España. Desconozco si le han detenido el viaje. Así que, hermanos, oremos mucho por esta situación y que el Señor siga tocando a los hermanos judíos de Israel y a el gobierno. Así que gracias, pastor, por su presencia y su aportación. Gracias, Dios le bendiga. Amén. Y que la paz del Señor nos cubra a todos. Amén. Que así sea. Dios les bendiga, hermanos. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.